Bueno, sí. Hola, buenos días a todas y todos. Gracias por estar aquí hoy con nosotros esta mañana, como cada mes. Muchas caras conocidas y muchas caras nuevas. Y a nosotros nos interesa mucho también estas caras nuevas que hoy están cumplidas con nosotros. Y quiero, a partir de que hay muchas personas que no habían venido, platicar y poner una pregunta. ¿De qué hablamos cuando estamos hablando de violencia? ¿Qué es lo primero que surge cuando decimos la violencia? Porque de repente hablamos y decimos hay mucha violencia. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué se imaginan cuando escuchamos la violencia? Homicidios, violaciones, robos, gritos, ¿no? Entonces, la violencia comúnmente la vemos como la violencia que ya se materializó. ¿Y de dónde viene? ¿De dónde surge? ¿Es espontánea? No. Fíjense que Galtung, principal teórico sobre los estudios de violencia y de paz, que es nuestra base teórica de Construyendo Paz, dice que hay una violencia que es la violencia directa, que es esta violencia que se materializa, que vemos, pero hay una violencia que la provoca y se llama la violencia estructural. Hoy, en un cuento, porque ya me pusieron a contar cuentos, ¿sí? En un cuento quiero que entendamos que la violencia que tenemos que trabajar es la estructural sobre todo, la que provoca la violencia directa, ¿sí? Y bueno, me pusieron a contar cuentos porque ahora entendimos que las personas en la antigüedad hacían fábulas y los personajes eran animales. Los burros son bien trabajadores, pero hicieron una fábula de un burro que era tonto y ahora todos los tontos les decimos burros. Pobrecitos los burros, que culpa tienen. Entonces empezamos a identificarnos con animales. Fulano es un gallo, fulano es un perro, fulano es un león, fulano es un tiburón. Pues precisamente porque las fábulas nos enseñan a partir de una idea clara en la que podemos retener estas historias para que los niños se convirtieran en ciudadanos de bien. Y las perdimos. Nosotros las vamos a retomar. Y hoy les voy a platicar una pequeña historia que ya conocen todos, pero que la adaptamos ahora al contexto de nosotros. ¿Me ayudan con esto? Fíjense, hoy vamos a hablar de la patita marginada, ¿no? Decían, no se llama así, se llama el patito feo. Bueno, yo le puse así, le cambié la historia y le puse ahora que es una patita marginada. Entonces, fíjense que era una pequeña ave con plumas grises, dice, pico largo, graznido único, y todos le decían en el corral la patita marginada. Le decían así porque desde pequeña esta patita era víctima de burlas, ¿sí? Y le decían todos, qué fea eres, le decían. Los demás patitos. En una ocasión una gallina la picoteó, un pavo la empujó para que no comiera con los demás patitos, ¿sí? Esto es violencia directa, ¿no? Ya lo vimos ahorita con la explicación, es violencia directa porque el daño venía de palabras, el daño venía de acciones crueles, el daño venía de otras personas. La violencia directa es cuando alguien te grita, la violencia directa es cuando alguien te golpea. A Esperanza, así se llamaba Esperanza. Se llama Esperanza porque representa a nosotros, representa a Culiacán. Ha sido muy golpeada Culiacán, ha sido muy humillada Culiacán. Y por eso esta analogía de una fábula, de Esperanza somos nosotros. La Esperanza le dirían ¿por qué? Porque era diferente. En el corral solo los patitos de plumas amarillas podían jugar, ¿sí? En el corral solamente ellos eran considerados normales. Esperanza no tenía un lugar para jugar. Pero no era porque todos
los miembros del corral fueran malos. Esto era porque las reglas del corral excluían a los que eran diferentes. Esto es lo que conocemos nosotros como violencia estructural. Entonces recordemos que cuando las reglas de un lugar excluyen y no dan las mismas oportunidades a todas o a todos, como cuando en una escuela los niños y las niñas no pueden jugar porque son diferentes, es cuando hablamos de violencia estructural. No pueden, ¿por qué? Porque tienen una apariencia diferente a la nuestra. Entonces, la que sigue, por favor. Cansada de estas burlas que recibí en Corral, Esperanza huyó a un ladito tranquilo. Ahí nadie la atacaba y sintió alivio. Ya no recibía agresiones, ya no recibía gritos. Y esto lo conocemos nosotros como la paz negativa. ¿Por qué? Porque ya no hay violencia. Pero seguía sola. Seguía sin un hogar. Seguía sin una identidad. Recordemos que la paz negativa es cuando no hay peleas, pero aún existen muchas cosas que resolver. Hay que resolver problemas como la soledad, como el miedo, como la falta de apoyos. Entonces llegó después a un lago de cisnes y al mirarse en el agua descubrió que ella también era un cisne. Y muy hermosa, por cierto. La familia de cisnes la acogieron, compartieron comida, le hicieron sentir parte del grupo. Esto es lo que nosotros estamos construyendo y se llama paz positiva. Porque todos vivían en armonía, respetándose, valorando sus diferencias. Recordemos que la paz positiva es más que no pelear. Es cuando todos tienen lo que necesitan para sentirse bien, como respeto, como comida y como un lugar donde permanecer. Pero ¿qué creen? En el lago, Esperanza conoció a Construyendo Paz. Tenía que meter Construyendo Paz. Construyendo Paz era un grupo de animales que enseñaban a vivir sin violencia. Entre ellos estaba Aurora, era una paloma, ¿sí? Y era experta en mediación. Ella enseñaba a los demás a practicar, a escucharse activamente. Estaba Sofía, la sabiduría, era una perrita sabuesa de la tercera edad que era muy sabia y empática para liderar comunidades hacia entornos de justicia. Y también estaba Prudencia, Prudencia una tortuga. Ella era mesurada, paciente y sabía que se podía hacer las cosas sin ir a la carrera acelerándose, ¿sí? Entre todos ellos ayudaron a Esperanza, la pequeña cisne, a transformar su mundo. Organizaron talleres en el lago para que los cisnes aprendieran a escucharse, celebrar sus diferencias. Después, Esperanza, Sofía, Aurora y Prudencia volvieron al corral. Y allí explicaron cómo las burlas, que es la violencia directa, y las reglas injustas, que es la violencia estructural, lastimaban y herían a todos, especialmente a los pequeños, a los cachorritos y a los polluelos, ¿sí? Con Construyendo Paz, los animales del corral crearon nuevas reglas y todas y todos podían comer y jugar juntos sin importar su apariencia, ni sus creencias, ni alguna otra diferencia. Organizaron un festival donde cada animal compartió algo especial, como un canto, un baile, para celebrar sus diversidades. Los hacían únicos y también era muy divertido ser diferentes. Esperanza lideró una promesa de respeto mutuo. Esto era la cultura de paz, donde todas y todos trabajaban por un lugar justo y feliz. Recordemos que la cultura de paz es el conjunto de actitudes, tradiciones, acciones, valores que nos ayudan a todos a convivir, a respetar las diferencias, a resolver nuestros conflictos sin violencia, a respetar los derechos humanos, creando reglas justas. Y al final, gracias a que descubrió Esperanza quién era, encontró su lugar entre los cisnes y ayudó a cambiar el viejo corral en un sitio donde ya nadie sufría,
Aprendió que la violencia directa, las burlas, la violencia estructural, las reglas injustas causaban dolor, que la paz negativa no es suficiente y que la paz positiva trae justicia y felicidad. Con la cultura de paz todas hicieron del corral y el lago lugares donde cada animal pudiera brillar. Moraleja, la paz no es solo evitar peleas, sino construir un mundo donde todos y todas se sientan valorados, con respeto, trabajo en equipo, como construyendo paz. Podemos crear un lugar justo y feliz para todos.